Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Toda esta semana hemos estado hablando en este mes de agosto sobre la prevención del abuso infantil. Y estoy perturbado y sorprendido porque en una de esas cosas que yo les comparto a ustedes en Facebook, alguien puso un comentario muy perturbador para mí. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es algo que contradice primero lo que ya les estoy compartiendo, lo que les he enseñado con bases científicas y bíblicas sobre la necesidad de enseñarle a nuestros niños desde temprana edad, lo más antes posible, sobre la prevención del abuso infantil. ¿Y cómo se hace? Educándolos en la sexualidad. Y yo les enseñé y la consejera nos enseñó de cómo hacerlo. Pero entonces esta persona comentó y dijo que no estaba de acuerdo que se hable de educación sexual en la iglesia. ¿Por qué? Y los voy a leer aquí literalmente como esta persona lo dijo. Esta persona dijo: no estoy de acuerdo. Creo que la obligación de los padres es hacer uso... creo que es la obligación de los padres hacer uso de la educación sexual en casa. La iglesia se edificó para ser un lugar de exaltación a Jesús, no un lugar para quitarle la responsabilidad a los padres, que no pueden hablar de temas que consideran tabúes. Cuando no pueden, entonces, bueno, deben acudir al pastor. Pero muchas veces el pastor no enseña por vergüenza de sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque muchas personas me han puesto comentarios, unos estoy de acuerdo, otros no tanto, y ahí quedan, ahí comentamos, escribimos y ya. Pero esta es la primera vez y yo pienso que la última donde voy a hacer un programa basado en un comentario, porque me impresiona primero, bueno, aquí le voy a decir varias cosas que me impresionan. Uno, que no se crea que en la iglesia se pueda hablar de estos temas. Y segundo, que la iglesia solo se edificó para adorar a Jesús. Y tercero, de que por culpa de los tabúes los padres no hablan, pero lo peor, que los pastores se avergüenzan de sí mismos al hablar de estos temas. Entonces, me veo en la obligación, en la necesidad de volver a recalcar sobre esto, porque mire cómo yo lo miro. Yo miro que si no hablamos de la educación, si no enseñamos a los niños y le damos herramientas, adivine quién está listo para hacerlo. Lo está el enemigo de nuestras almas. Se llama el adversario, el diablo. En la antigüedad, yo le digo el dios Moloch. En esa parte le estamos dando a nuestros hijos al dios Moloch, a ese dios del Antiguo Testamento que las personas le entregaban a los niños o le sacrificaban vivos a los niños al dios Moloch. Era un dios que debajo de sus manos tenía fuego, entonces los niños cuando eran puestos en estas manos eran prácticamente quemados vivos. Es una tragedia y para mí es lo mismo, porque ustedes no saben cómo yo he llorado, me ha dolido ver personas cercanas, parientes, amigos, jóvenes de la iglesia que tuve la oportunidad de pastorear, hermanas de la iglesia que tuve la oportunidad de pastorear, varones que sufrieron ellos todos abuso infantil desde temprana edad, los tocaron indebidamente y de ahí para abajo muchas cosas que marcaron sus vidas, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y aún abuso de autoridad. Entonces, todas estas cosas son tropiezos para el adulto, porque hay un niño que está herido y cuando ese adulto crece sin ese niño ser sanados, entonces le afecta en su relación con Dios, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos. No se desarrolla naturalmente, sino que tiene muchos complejos, tiene muchas heridas e inseguridades. Les cuesta aceptar a veces hasta el perdón de Dios y muchas de las cosas que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque hay heridas profundas y el Señor tiene que hacer una sanidad. Esa persona tiene que reconocerlo, tiene que entenderlo, tiene que pasar la negación, después la aceptación, llorar. Es un proceso larguísimo, es difícil y lastimosamente he visto muchas personas alejarse de la fe. ¿Por qué? Porque no pudieron o no reconocieron sus heridas, no lo pudieron sanar
y Dios no pudo llegar a ese corazón que estaba cerrado. Entonces, todas esas tragedias se pueden evitar cuando un padre es entendido, está alerta, y cuando una iglesia también está dispuesta para abrir sus puertas y empezar a educar con bases bíblicas y con principios cristianos sobre la pureza, la preciosura, lo lindo que es la educación sexual, como Dios nos dio este don, y todos los problemas y personas como estas que comentan estas cosas, que se lavan las manos y dicen, no, la iglesia no tiene nada que ver, los pastores son unos vergonzosos, y entonces es el padre que lo tiene que hacer. Pensando así, especialmente de líderes de la iglesia o cristianos o ministros, estamos haciendo un favor grandísimo a Satanás. Yo considero, y yo no sé si esta persona me malinterpretó mi enseñanza o lo que les quería compartir. Yo no estoy diciendo que todos los domingos nos paremos a hablar y que el pastor hable allí de cómo se hacen los hijos, de cuáles son las partes de los genitales del ser humano. No. Yo lo que estoy diciendo es que hayan programas especiales. Por ejemplo, hace muchos años yo hice un programa en Montreal sobre enseñarle a los niños en su lenguaje. Utilicé el libro Cuentos que no son cuentos, que es un libro especial para eso. Con muñequitos gráficas hicimos un drama y los niños felices se aprendieron a cómo cuidar sus partecitas, cómo no permitir que alguien los amenace o les diga cosas, que no le digan secretos a los papás y a la mamá. También el domingo, eso fue el sábado, el domingo, o sea, eso fue un fin de semana. El domingo se le habló a los padres, se les enseñó sobre las diferentes clases de abuso, después les enseñamos el efecto de la pornografía en el cerebro, en el joven, se le habló a los jóvenes. Mire, hicimos algo muy especial, muy bonito, fue una festividad, fue una fiesta grande, bonita. Entonces, esas clases de programas son los que yo digo que hay que hacer en la iglesia. Además de eso, se capacita una pareja, sea que el pastor se capacite o encargue este ministerio, se capacite a los maestros a cómo cuidar a los niños, a cómo examinar su estado de ánimo, a cómo mirar si están de pronto en una casa donde hay abuso. Y todas estas cosas se pueden prevenir. Y todas estas cosas se pueden enseñar sin vergüenza, sin temor, sin tabúes, rompiendo esos tabúes, que son precisamente las armas que Satanás ha estado utilizando. Entonces, quiero promover en ese momento, primero, refutar esa forma de pensar y que nos pongamos firmes en contra de esto. Porque mientras nosotros estamos callando, ignoramos esto, los padres llevan a los niños a la iglesia para que les hablen de estas cosas. La iglesia asume que los padres lo tienen que hacer. Y los padres también dicen, no, en la escuela lo hacen, en la escuela les están enseñando cosas distorsionadas. O si no, sus amiguitos que ven pornografía les van a enseñar una sexualidad distorsionada. La televisión, las películas les van a enseñar cosas feas. Les van a enseñar cosas incorrectas, aun cuando estamos viendo televisión con nuestros niños y siempre estamos mirando y previniendo que no vean cosas que no les convenga. Les controlamos la televisión, les controlamos los videos, que lo que ven, que lo que no. Entonces, y no solamente eso, sino que les enseñamos, estas cosas no se ven, estas cosas no se hacen. Ya les enseñamos cómo cuidar sus partes, ya les enseñamos a no estar solos con adultos en un cuarto, especialmente si es una persona que les está diciendo que quiere acercársele y tocarlos indebidamente. O sea, somos claros con ellos. Mis niños tienen 6 años, 10 años, y ellos ya saben correctamente, no están traumados, no están miedosos de la gente. Ellos simple y sencillamente saben lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto en cuanto a sus cuerpecitos. Entonces, para concluir, le animo a todas las personas que hagan los cursos. Yo les dejé ahí los links. Placeresperfectos.org. Métase a esa página, ahí hay cursos, pague los $120 y capacítese de una manera más científica o profesional o más, ¿cómo le quieres llamar? Más profesional, sí, más claro, más serio. Además de que ahí hay artículos también gratis en YouTube. También hay muchos cristianos consejeros
que hay mucho ahí para que dan para aprender. Entonces, no hay excusa, no nos excusemos en que los tabúes, es que mis padres no me enseñaron, es que la iglesia no es para eso. No, contrario, la iglesia tiene que cubrir también esa área para cuidar a nuestros niños. Ese es mi pensamiento de este episodio. Espero que afirme usted su corazón, su pensamiento. Si tú dices esto es difícil, sí, ya lo admitimos, es difícil. Pero esto es de valientes porque hay vidas que salvar, hay almas que tenemos que cubrir de heridas. Y mientras menos heridas, mucho mejor será para que esa persona prospere en esta tierra, viva una vida en victoria y pueda alcanzar la vida eterna. No le dejemos más espacio al enemigo. Si usted es un pastor que dice, yo no hablo de eso, está engañándose a sí mismo, porque el hecho de que usted hable de Adán y Eva, que dice la Biblia, varón y hembra los creó, ahí hay sexualidad, ahí está hombre y mujer. Si usted va a hablar de David, del pecado de David, ¿qué va a hablar? De adulterio, pecado sexual. Si usted va a hablar de fornicación, de acostarse con todo el mundo que no son su pareja, eso es educación sexual. Si usted va a hablar de pureza, de santidad, la Biblia habla de que parte de la santidad es cubrirse el cuerpo, de acostarse con personas que no son su pareja. La Biblia dice que serán una sola carne. Entonces usted tiene que cuidar ese cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Esto está hablando, la santidad está ligada a la sexualidad. Hay un orden bíblico de cómo llevar una vida en pareja, una vida sexual. Y es más, sexualidad no solo es de las parejas. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de identidad sexual, de que el niño crezca siendo un hombre firme, un hombre con principios y con integridad, que la niña también firme, con integridad, que mire cuáles son sus talentos y sus dones como mujer y también como mamá y como esposa. Lo mismo el varón, cuál es su responsabilidad y su obligación como hombre, como esposo, como papá. Eso es educación sexual. Así que rompamos todas esas cosas. Si tienes alguna pregunta, si necesitas estos links, yo te los envío por Messenger, te los doy en Facebook, te los mando al WhatsApp, como quiera, pero déjame ayudarte. Si necesitas ayuda, no te dé pena, y de verdad que no voy a hacer ningún otro programa con algún comentario que me hagan, especialmente si me envías un mensaje. Todo eso queda en privado entre usted y yo, pero yo quiero que todos seamos parte de la solución y no seamos más tropiezo o aportar al infierno, sino al cielo. Considera lo que te digo, Dios te da entendimiento en todo. Comparte este episodio con alguien que lo necesite. Y ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de música: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, iVoox y otros más. Recuerda que también puedes escuchar este programa en YouTube y también el resumen de este episodio que lo ponemos en videíto. Así que un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Gracias por conectarte una vez más conmigo y promueve este programa con las personas que te rodean, en tu congregación, en tu ministerio. Un abrazo desde la distancia, tu amigo Eduardo Rodríguez. Considera lo que te digo y Dios te da entendimiento en todo. Chao.